Historia del pensamiento filosófico y científico, una obra de Giovanni Reale y Dario Antiseri. La antigüedad y la Edad Media. Historia del pensamiento filosófico y científico. Continuación. Los conocimientos científicos egipcios y caldeos y el modo en que fueron transformados por los griegos. En cambio, los griegos obtuvieron de los orientales algunos conocimientos científicos. Tomaron de los egipcios ciertos conocimientos matemáticos geométricos y de los babilonios aprovecharon sus conocimientos astronómicos. Sin embargo, también en este caso es preciso efectuar algunas advertencias importantes que son indispensables para comprender la mentalidad griega y la mentalidad occidental que se basa en aquella. Por lo que sabemos, la matemática egipcia constituía primordialmente en el conocimiento de operaciones de cálculo aritmético con finalidades prácticas. Por ejemplo, medir determinadas cantidades de víveres y dividir cierto número de cosas entre una cantidad dada de personas. De forma análoga, la geometría tenía un carácter esencialmente práctico y respondía a la necesidad, por ejemplo, de volver a medir los campos después de periódicas inundaciones del Nilo o de aprovechar y construir las pirámides. Ahora bien, es evidente que los egipcios, al obtener estos conocimientos matemáticos geométricos, llevaron a cabo una actividad racional y bastante notable, por cierto. Sin embargo, en la reelaboración efectuada por los griegos, tales conocimientos se convirtieron en algo mucho más consistente, realizando un salto cualitativo propiamente dicho, en especial a través de Pitágoras y los pitagóricos. Transformaron aquellas nociones en una teoría general y sistemática de los números y de las figuras geométricas. Crearon, en definitiva, una construcción racional orgánica, yendo mucho más allá de los objetivos básicamente prácticos a los que parecen haberse limitado los egipcios. Lo mismo cabe decir de las nociones astronómicas. Los babilonios las elaboraron con un propósito esencialmente práctico: efectuar horóscopos y predicciones. Los griegos, en cambio, las purificaron y las cultivaron con fines primordialmente cognoscitivos, en virtud de aquel afán teórico que aspira al amor de puro conocimiento y que es el mismo afán que, como veremos, creó y nutrió la filosofía. No obstante, antes de definir en qué consiste exactamente la filosofía y la disposición filosófica de los griegos, debemos exponer algunas observaciones preliminares que poseen un carácter esencial. Las formas vitales griegas que prepararon el nacimiento de la filosofía, los poemas homéricos y los poetas gnómicos. Los expertos están de acuerdo en considerar que para entender la filosofía de un pueblo y de una civilización es imprescindible referirse 1 al arte, 2 a la religión, 3 a las condiciones sociopolíticas de dicho pueblo. 1. De hecho, el arte más elevado tiende a alcanzar de manera mítica y fantástica
es decir, mediante la intuición y la imaginación, objetivos que también son propios de la filosofía. 2. De forma análoga a la realidad, la religión aspira a alcanzar a través de representaciones no conceptuales y de la fe determinados objetivos que la filosofía busca alcanzar mediante los conceptos y la razón. Hegel considerará que el arte, la religión y la filosofía son las tres categorías del espíritu absoluto, no menos importantes, y hoy se insiste mucho en este punto, son las condiciones socioeconómicas y políticas que a menudo condicionan el surgimiento de determinadas ideas y que en el mundo griego en particular, al crear las primeras formas de libertad institucionalizada y de la democracia, han permitido el nacimiento de la filosofía que se alimenta de modo esencial de la libertad. Comencemos por el primer aspecto. Antes de que naciese la filosofía, los poetas tuvieron una enorme importancia para la educación y la formación espiritual del hombre entre los griegos, mucho mayor que en el caso de los otros pueblos. Los primeros griegos buscaron alimento espiritual sobre todo en los poemas homéricos, es decir, en la Ilíada y en la Odisea, que como se sabe ejercieron un influjo análogo al que la Biblia ejerció entre los judíos, al no haber en Grecia textos sagrados. En Hesíodo y en los poetas nómicos de los siglos 7 y 6 antes de Cristo. Ahora bien, los poemas homéricos contienen algunas particularidades que los diferencian de otros poemas que se hallan en el origen de otros pueblos y de su civilización, y ya poseen algunos de aquellos rasgos de carácter griego que resultarán esenciales para la creación de la filosofía. Los especialistas han hecho notar que los poemas homéricos, aunque están repletos de imaginación, de situaciones y de acontecimientos fantásticos, casi nunca entran en la descripción de lo monstruoso y de lo deforme, cosa que en cambio sucede a menudo en las manifestaciones artísticas de los pueblos primitivos. Esto significa que la imaginación homérica ya está estructurada según un sentido de la armonía, de la proporción, del límite y de la medida. Como tendremos ocasión de ver, la filosofía elevará todos estos factores al rango de principios ontológicos. Además, se ha advertido que el arte de la motivación constituye en Homero una auténtica constante. El poeta no se limita a narrar una serie de hechos, sino que investiga también sus causas y sus razones, aunque sea a nivel mítico fantástico. En Homero la acción no se extiende por una desmadejada sucesión temporal. A ella se aplica en todo momento el principio de razón suficiente. Cada acontecimiento recibe una rigurosa motivación psicológica. W. Jagger. Y este modo poético de contemplar las razones de las cosas prepara aquella mentalidad que en filosofía llevará a la búsqueda de la causa y del principio, del porqué último de las cosas. Otro rasgo de la epopeya homérica consiste en tratar de presentar la realidad en su integridad, aunque sea de forma mítica. Dioses y hombres, cielo y tierra, guerra y paz, bien y mal, alegría y dolor, la totalidad de los valores que rigen la vida de los hombres. Piénsese, por ejemplo, en el escudo de Aquiles, que emblemáticamente representaba todas las cosas. Escribe W. Jagger, la realidad representada en su totalidad, el pensamiento filosófico la presenta
de forma racional, mientras que la épica la presenta de forma mítica. ¿Cuál habría de ser el puesto del hombre en el universo, que es el tema clásico de la filosofía griega? También está presente en Homero en todo momento. Para los griegos fue muy importante la teogonía de Hesíodo, que esboza una síntesis de toda una serie de materiales preexistentes relativos a dicho tema. La teogonía de Hesíodo cuenta el nacimiento de todos los dioses, y puesto que muchos dioses coinciden con partes del universo y con fenómenos cósmicos, la teogonía se convierte a sí mismo en cosmogonía, es decir, en una explicación mítico-poética y fantástica de la génesis del universo y de los fenómenos cósmicos. A partir del caos originario, que fue el primero en aparecer, este poema allanó el camino a la cosmología filosófica posterior, que, abandonando la fantasía, buscará mediante la razón el primer principio de origen a todo. El propio Hesíodo, con su otro poema, Los trabajos y los días, pero sobre todo los poetas posteriores, imprimieron en la mentalidad griega algunos principios que serán de gran importancia para la constitución de la ética filosófica y más en general del pensamiento filosófico antiguo. Se exalta la justicia como valor supremo. Presta oídos a la justicia y olvida del todo la superchería, afirma Hesíodo. En la justicia ya están incluidas todas las virtudes, dice Fosílides. Iré sin desviarme por aquí o por allá, por el camino recto, porque solo debo pensar cosas justas. Escribe Teogonides y agrega: sé justo, nada hay mejor. Para Solón el pensamiento de la justicia es su factor central, y la justicia se convertirá en concepto ontológico, además de ético y político, en muchos filósofos y especialmente en Platón. Los poetas líricos también fijaron de modo estable otra noción, el concepto de límite, es decir, del ni demasiado ni demasiado poco. El concepto de la justa medida, que constituye el rasgo más peculiar de la mentalidad griega, y goza de las alegrías y duélete de los males, pero no demasiado, dice Arquíloco. No demasiado celo, lo mejor está en el medio, y permaneciendo en el medio alcanzarás la virtud, dice Teógnides. Nada en exceso, dice Solón. La mesura es lo mejor, afirma una de las sentencias de los 7 sabios que recapitularon toda la sabiduría griega, cantada sobre todo por los poetas gnómicos. El concepto de mesura constituirá el centro del pensamiento filosófico clásico. Recordemos una última máxima atribuida a uno de los sabios antiguos y grabada en el templo de Delfos dedicado a Apolo: conócete a ti mismo. Esta máxima, que fue célebre entre los egipcios, no solo se transformará en el lema del pensamiento socrático, sino también en el principio básico del saber filosófico griego hasta los últimos neoplatónicos. La religión pública y los misterios órficos. El segundo elemento al que hay que referirse para entender la génesis de la filosofía griega, como hemos dicho antes, es la religión. Sin embargo, cuando se habla de religión griega es preciso distinguir entre la religión pública, cuyo modelo es la representación de los dioses y del culto que nos brinda Homero,
y la religión de los misterios. Entre ambas formas de religiosidad existen numerosos elementos comunes, como por ejemplo una concepción politeísta de base. Pero también hay diferencias importantes que en algunos puntos relevantes, por ejemplo, la concepción del hombre, el sentido de su vida y de su destino último, constituyen antítesis en sentido estricto. Ambas formas de religión son muy importantes para explicar el nacimiento de la filosofía, pero al menos desde ciertos puntos de vista, la segunda forma posee una especial importancia. Empecemos por mencionar algunos rasgos esenciales de la primera forma de religión. Para Homero y para Hesíodo, que constituyen el punto de referencia para las creencias propias de la religión pública, puede decirse que todo es divino, porque todo lo que sucede se explica en función de las intervenciones de los dioses. Los fenómenos naturales son provocados por númenes. Zeus lanza rayos y truenos desde las alturas del Olimpo. El tridente de Poseidón provoca las tempestades marinas. El sol es transportado por el dorado carro de Apolo y así sucesivamente. Además, la vida colectiva de los hombres, la suerte de las ciudades, las guerras y las paces son imaginadas como vinculadas a los dioses de un modo no accidental y en ocasiones realmente esencial. ¿Quiénes son, empero, estos dioses? ¿Cómo han puesto de manifiesto desde hace tiempo los expertos? Estas deidades son fuerzas naturales personificadas a través de formas humanas idealizadas o bien por fuerzas y aspectos de hombre que han sido sublimados, hipostasiados y han descendido con espléndidas semblanzas antropomórficas. Además de los ejemplos antes mencionados, recordemos que Zeus es la personificación de la justicia, Palas Atenea de la inteligencia, Afrodita del amor y así sucesivamente. Estos dioses, por tanto, son hombres amplificados e idealizados y en consecuencia solo difieren de nosotros en cantidad y no en cualidad. Debido a ello, los especialistas consideran que la religión pública de los griegos constituye una forma de naturalismo. Consiguientemente, lo que ésta le exige al hombre no es y no puede ser un radical cambio interior, un elevarse por encima de sí mismo, sino por el contrario, seguir a su propia naturaleza. Todo lo que se pide al hombre es que haga en honor de los dioses aquello que es conforme a la propia naturaleza. La primera filosofía griega fue tan naturalista como la religión pública griega y la referencia a la naturaleza se convirtió en una constante del pensamiento griego a lo largo de todo su desarrollo histórico. Sin embargo, la religión pública no fue sentida por todos los griegos como plenamente satisfactoria y esto hizo que se desarrollaran en círculos restringidos los misterios que poseían creencias específicas, aunque encuadradas en el politeísmo general y prácticas que les eran propias. Los misterios que influyeron sobre la filosofía griega fueron los misterios órficos, sobre los cuales hablaremos brevemente. El orfismo y los órficos hacen derivar de su denominación del poeta Orfeo, su presunto fundador, cuyos rasgos históricos se hallan completamente ocultos por la niebla del mito. El orfismo posee una importancia particular porque, como han reconocido los estudiosos modernos, introduce en la civilización griega
un nuevo esquema de creencias y una nueva interpretación de la existencia humana, mientras que la concepción griega tradicional a partir de Homero afirmaba que el hombre era un ser mortal y consideraba que la muerte significaba el final definitivo de su existencia. Del orfismo proclama la inmortalidad del alma y concibe al hombre según el esquema dualista que contrapone cuerpo y alma. El núcleo de las creencias órficas puede resumirse del modo siguiente. A. En el hombre se alberga un principio divino, un demonio, alma, que cae en el cuerpo debido a una culpa originaria. B. Que el demonio no solo preexiste al cuerpo, sino que no muere junto con el cuerpo y está destinado a reencarnarse en cuerpos sucesivos a través de una serie de renacimientos para expiar aquella culpa originaria. C. Vida órfica con sus ritos y sus prácticas es la única que está en condiciones de poner fin al ciclo de las reencarnaciones, liberando así el alma de su cuerpo. D. Para quien se haya purificado, para los iniciados en los misterios órficos, hay un premio en el más allá. Para los no iniciados existen castigos. En algunas inscripciones órficas halladas en los sepulcros de seguidores de esta secta pueden leerse, entre otras cosas, estas palabras que resumen el núcleo central de su doctrina. Alégrate tú que has soportado la pasión. Esto antes no lo habías padecido aún. De hombre has nacido, Dios feliz y dichosísimo. Serás Dios y no mortal. De hombre nacerás, Dios, porque procedes de lo divino. Esto significa que el destino último del hombre consiste en volver a estar cerca de los dioses. La idea de los premios y de los castigos de ultratumba surgió, como es evidente, para eliminar lo absurdo que a menudo se constata sobre la tierra y que hace que los virtuosos sufran y los viciosos gocen. Como señala E. Dodds, quizás surge la idea de la reencarnación, metempsicosis, el traslado del alma de cuerpo en cuerpo, como una explicación de por qué sufren aquellos que parecen inocentes. En realidad, si cada alma tiene una vida previa y si existe una culpa original, nadie es inocente y todos expían culpas de diversa gravedad cometidas durante las vidas anteriores, además de la culpa originaria. Y toda esta suma de padecimientos en este mundo y en el otro solo es una parte de la larga educación del alma, que hallará su final definitivo en la liberación del ciclo de nacimiento y en el retorno del alma a sus orígenes. Solo de este modo y en relación con el tiempo cósmico puede realizarse del todo para cada alma la justicia entendida en sentido arcaico, es decir, de acuerdo con la ley. Quien haya pecado lo pagará. E. Dodds. Gracias a este nuevo esquema de creencias, el hombre veía por primera vez que en sí mismo se contraponían dos principios que se hallaban en contraste y en lucha entre sí: el alma, demonio, y el cuerpo, como tumba o lugar de expiación del alma. Se resquebraja, por lo tanto, la visión naturalista. El hombre comprende que hay que reprimir algunas tendencias ligadas al cuerpo y se convierte en objetivo vital purificar de lo corpóreo el elemento divino. No obstante, hay que tener en cuenta lo siguiente: si el orfismo es
Sin el orfismo es imposible explicar a Pitágoras, a Heráclito, a Empédocles y sobre todo no se explicaría una parte esencial del pensamiento de Platón y luego de toda la tradición que se deriva de Platón, lo cual significa que no se explicaría una parte notable de la filosofía antigua, como tendremos ocasión de ver más adelante con mayor detenimiento. Es necesario formular una última advertencia. Los griegos no tuvieron libros sagrados, considerados como resultado de una revelación divina. Por consiguiente, no poseyeron una dogmática fija e inmodificable. Los poetas, como hemos visto, actuaron en calidad de vehículo difusor de sus creencias religiosas. Además, y esto constituye una consecuencia adicional de la ausencia de libros sagrados y de una dogmática fija, en Grecia no pudo ni siquiera subsistir una casta sacerdotal que custodiase el dogma. Los sacerdotes griegos tuvieron una escasa relevancia y un poder reducidísimo, porque además de no poseer la prerrogativa de conservar dogmas, tampoco se les atribuyó la exclusividad en las ofrendas religiosas y en las realizaciones de sacrificios. La carencia de dogmas y de personas encargadas de custodiarlos otorgó una amplia libertad al pensamiento filosófico, que no halló obstáculos como los que habría encontrado en comunidades orientales, donde la existencia de dogmas y de custodios de los dogmas habría provocado restricciones difícilmente superables. Por tal motivo, los estudiosos subrayan con toda justicia esta circunstancia favorable al nacimiento de la filosofía que se dio entre los griegos y que no tiene ningún paralelo en la antigüedad. Las condiciones sociopolítico-económicas que favorecieron el surgimiento de la filosofía. Ya desde el pasado siglo y sobre todo en el siglo actual, los historiadores también han puesto de relieve con justicia el hecho de la libertad política de la que se beneficiaron los griegos en comparación con los pueblos orientales. El hombre oriental se veía obligado a una obediencia ciega al poder religioso y político. Ya hemos mencionado la gran libertad que poseían los griegos en lo que respecta a la religión. Por lo que se refiere a la situación política, la cuestión es más compleja. Sin embargo, cabe afirmar que también en este ámbito los griegos gozaban de una situación privilegiada, ya que por primera vez en la historia lograron crear instituciones políticas libres. Durante los siglos 7 y 6 a.C., Grecia sufrió una transformación considerable desde el punto de vista socioeconómico. Antes era un país primordialmente agrícola, pero a partir de entonces comenzó a desarrollarse cada vez más la industria artesana y el comercio. Se hizo necesario, por lo tanto, fundar centros de representación comercial que surgieron primero en las colonias jónicas, sobre todo en Mileto, y más tarde en otras partes. Las ciudades se convirtieron en centros comerciales florecientes, lo cual provocó un notable aumento de la población. La nueva clase de comerciantes y de artesanos logró paulatinamente una considerable fuerza económica y se opuso a la concentración del poder político que se hallaba en manos de la nobleza terrateniente. En las luchas que emprendieron los griegos para transformar las viejas formas aristocráticas de gobierno en las nuevas formas republicanas, señala Esseler, había que reavivar y aplicar todas las fuerzas. La vida pública abría el camino a la ciencia
y el sentimiento de la joven libertad debía otorgar al carácter del pueblo griego un impulso del que la actividad científica no podía verse exenta. Si junto con la transformación de las condiciones políticas y en una activa emulación se establecieron las bases de florecimiento artístico y científico de Grecia, no puede negarse la vinculación existente entre ambos fenómenos. Cabalmente en los griegos por completo y de la manera más característica, la cultura es aquello que siempre será en la vida saludable de un pueblo, es decir, será al mismo tiempo fruto y condición de la libertad. Empero hay que señalar un hecho muy importante que confirma a la perfección lo que acabamos de decir. La filosofía nació con las colonias antes que en la metrópoli y más exactamente primero en las colonias de Oriente, en Asia Menor, en Mileto, e inmediatamente después en las colonias de Occidente, en Italia Meridional. A continuación se trasladó a la metrópoli. Esto sucedió así porque las colonias, gracias a su laboriosidad y a su actividad comercial, alcanzaron primero a un bienestar y debido a la lejanía de la metrópoli, pudieron establecer instituciones libres antes que esta. Las más favorables condiciones sociopolítico-económicas de las colonias, junto con los factores señalados en los parágrafos precedentes, fueron los que permitieron que la filosofía surgiese y floreciese en ellas. Luego, una vez que hubo pasado a la metrópoli, alcanzó sus cimas más altas en Atenas, esto es, en la ciudad en que floreció la mayor libertad de que hayan disfrutado los griegos. Por lo tanto, la capital de la filosofía griega fue la capital de la libertad griega. Queda por mencionar un último elemento. Al constituirse y consolidarse la polis, es decir, la ciudad-estado, el griego no consideró que este fenómeno comportase una antítesis o una traba a su propia libertad. Por lo contrario, se vio llevado a tomarse esencialmente a sí mismo como ciudadano. Para los griegos el hombre llegó a coincidir con el ciudadano mismo. Así el Estado se convirtió en el horizonte ético del hombre griego y siguió siéndolo hasta la época helenística. Los ciudadanos sintieron los fines del Estado como sus propios fines, el bien del Estado como su propio bien, la grandeza del Estado como la propia grandeza y la libertad de Estado como la propia libertad. Si no se tiene presente esto, no se puede entender gran parte de la filosofía griega, en particular la ética y toda la política en la época clásica y más tarde la compleja evolución de la época helenística. Después de estas indicaciones preliminares, estamos en condiciones de hacer frente a la definición del concepto griego de filosofía. Punto y aparte. Haremos aquí una pausa. Continuaremos con el concepto y la finalidad de la filosofía antigua, los rasgos esenciales de la filosofía antigua. Punto.